A los 49 años, Javier Mendoza cayó 8 metros desde un andamio en la obra más importante de su carrera, y lo último que pensó antes de que su espalda golpeara el concreto fue: no alcancé a terminar los planos de la sala. No pensó en su esposa, no pensó en su hijo, pensó en trabajo, siempre pensaba en trabajo. Despertó 3 días después en hospital con doctora, diciéndole palabras que no procesaba: fractura vertebral, T6, daño medular completo, paraplegia permanente. Lo siento mucho, señor Mendoza, no va a volver a caminar. Tenía 49 años, dueño de estudio de arquitectura mediano, pero exitoso. 3 empleados en proyectos buenos, reputación sólida en Ciudad de México, casa propia, hijo en prepa privada, vida estable de clase media alta, y en 3 segundos el tiempo que tardó en caer todo se acabó. Pero lo que pasó después del accidente, los 2 años que siguieron, es lo que nadie cuenta, porque las historias de superación que ves en internet son mentira. Nadie te dice que vas a pasar 2 años odiando todo, que tu esposa se va a ir, que tu hijo va a tener vergüenza de ti, que vas a querer morirte cada día durante 700 días seguidos. Eso no lo cuentan. Pero eso es lo que pasó, y lo que Javier descubriría no por inspiración, sino por necesidad brutal, cambiaría no solo su vida, sino la forma en que miles de personas viven en ciudades hechas para gente que camina. Pero primero tuvo que tocar fondo, de formas que nunca imaginó. Javier Mendoza no siempre fue el hombre de 49 años en silla de ruedas. Hubo un tiempo que ahora parecía de otra vida, en que era arquitecto exitoso. Graduado de UNAM a los 24, trabajó en firmas grandes durante 10 años, aprendiendo todo. A los 34, abrió su propio estudio en pequeño, solo él y un dibujante, pero era suyo. Estaba casado con Lorena desde los 27. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba diseño. Tuvieron a Mateo cuando Javier tenía 33. Buen chavo, inteligente, encallado. Vivían en departamento bonito, en Condesa. No eran ricos, pero les iba bien. Muy bien. A los 45. El estudio creció. 3 empleados, proyectos de casas, remodelaciones, un edificio de oficinas pequeño. Javier trabajaba 12 horas diarias, fines de semana, obsesivo con los detalles. La arquitectura es precisión, decía. 1 centímetro mal calculado y todo falla. A Lorena se quejaba: ya no estás presente. Mateo tiene 16 años y apenas lo conoces. Estoy construyendo futuro para nosotros. Esto es temporal, pero nunca era temporal. Siempre había otro proyecto, otra obra, otra revisión. A los 49, Javier consiguió el proyecto más grande de su carrera: edificio de departamentos en Polanco, 8 pisos. 15 millones de pesos de presupuesto. Era su oportunidad de pasar a Liga Mayo. Contrató 2 arquitectos más. Se involucró en cada detalle obsesivamente. Visitaba obra todos los días sin falta. 2. El 1 de marzo, martes, soleado, 11:30 de la mañana. Javier estaba en el 5.º piso revisando instalaciones eléctricas con el contratista. El andamio tubular estaba mal asegurado a la estructura. Un trabajador lo movió desde abajo sin avisar. Necesitaba espacio para pasar con carretilla. Javier dio paso atrás para dejar pasar al trabajador. Pensó que había piso. No había nada. Sintió el vacío bajo su pie derecho. Intentó agarrarse de algo. No había nada. Cayó de espaldas, viendo el cielo azul perfecto de marzo. 8 metros en 1.3 segundos, escuchó gritos, vio caras asomándose desde arriba. Golpeó el concreto con la espalda primero. El sonido fue como rama quebrándose, crack seco y definitivo. No sintió dolor inmediato, solo presión brutal en la espalda. Intentó mover las piernas, no respondían. Pánico frío lo invadió a mis piernas. No siento mis piernas. Los trabajadores corrieron hacia él. No se mueva, arquitecto. Ya viene la ambulancia. Pero lo que Javier no sabía, mientras yacía en ese concreto mirando el cielo, era que ese crack que escuchó era el sonido de su vida anterior, terminando para siempre. Los paramédicos llegaron en 12 minutos que parecieron horas. Lo inmovilizaron con collarín cervical, tabla rígida en correa.
Lo subieron a ambulancia con cuidado extremo. Javier estaba consciente, aterrado. ¿Voy a caminar? Díganme que voy a caminar. El paramédico no contestó. Ann solo apretó su mano. Aguante. Señor Ann, ya casi llegamos al hospital ABC. Código rojo. Sala de urgencias. Doctores, corriendo. Radiografías ANTAC en resonancia. Fractura luxación T6. T7 en compresión medular severa. Preparar para cirugía de emergencia. Ann Javier escuchaba todo como si fuera película, como si le estuviera pasando a otra persona. Cirugía de 8 horas. Fusión vertebral con barras de titanio. Descompresión de médula espinal, a laminectomía. A los neurocirujanos hicieron todo lo humanamente posible, pero el daño ya estaba hecho. La médula espinal no se regenera, no perdona. Despertó 3 días después. Lorena estaba dormida en silla junto a la cama. Mateo estaba en el pasillo. Javier intentó mover los dedos de los pies. A nada. Intentó sentir las piernas. A nada. Como si no existieran. Como si terminara en la cintura. Lorena, ella despertó sobresaltada. Ann Javier. Gracias a Dios, estás despierto. A los ojos rojos. Había llorado todo durante 3 días. ¿Qué pasó? ¿Tuviste accidente? ¿Caíste en la obra, pero estás vivo? Eso es lo importante. Estás vivo. Pero lo que los doctores le dijeron esa tarde haría que Javier cuestionara si estar vivo era realmente lo importante. El neurocirujano entró con residente y enfermera Ann Dr. Salazar. Ann 50 y tantos años, expresión seria. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre su lesión. Ann Javier sintió el estómago contraerse. ¿Voy a caminar de nuevo? Silencio de 3 segundos. No. Lo siento mucho, Ann, la lesión es completa. Nivel T6. Eso significa que tiene paraplegia completa de cintura para abajo, Ann, pero van a operar de nuevo, ¿verdad? Van a arreglar. Ann, ya operamos. Hicimos todo lo posible. Estabilizamos su columna. Descomprimimos la médula. Pero el daño a nivel medular es permanente. La médula espinal no se regenera. ¿Cuánto tiempo? Hasta que recupere sensación. No va a recuperar sensación ni movimiento. Su nueva realidad es silla de ruedas Ann para siempre. Lo siento muchísimo. Ann Javier no lloró en ese momento. No gritó, Ann solo se quedó mirando el techo. ¿Pueden salir todos? Por favor, Lorena intentó tomar su mano. Javier, por favor, necesito estar solo. Y cuando todos salieron, y cerró los ojos, Javier pensó por primera vez en su vida. Sería mejor estar muerto, pero lo que no sabía es que ese pensamiento, ese primer pensamiento de muerte regresaría miles de veces en los siguientes 2 años. 2 meses en hospital, rehabilitación física intensiva, 5 horas diarias. Terapia ocupacional, le enseñaron a sentarse sin caerse, a transferirse de cama a silla, usando solo los brazos, a vestirse solo, a ir al baño con sistema de cateterismo intermitente. Estas son sus nuevas piernas, dijo terapeuta señalando la silla de ruedas nueva. Javier la odió desde el primer momento que la vio. Aprendió que su cuerpo ya no era completamente suyo, que no sentía nada de cintura para abajo, que tenía que revisar visualmente si tenía cortadas o quemaduras, porque no las sentiría, que tenía que usar pañales los primeros meses hasta aprender a controlar vejiga, con horarios. La humillación era constante, brutal. Regresó a casa en mayo. El departamento en Condesa era hermoso, pero completamente inaccesible. Escalón de 15 centímetros en la entrada principal, pasillos de 80 centímetros de ancho, puertas de baño de 60 centímetros. Silla necesitaba 90 para girar. Regadera con tina imposible. La primera semana fue pesadilla. Javier no podía entrar solo al baño. Lorena tuvo que ayudarlo con todo, a bañarse, a vestirse, a transferirlo a la cama. «¿Puedo contratar enfermera?», dijo Javier con vergüenza, quemándole las entrañas. «No seas ridículo. Ann, eres mi esposo. Lo hago con gusto». Pero Javier veía en sus ojos que no era con gusto, era con obligación, con lástima, con cansancio. Y eso era 1000 veces peor que el accidente mismo. Mateo evitaba estar en casa. Llegaba tarde de la escuela, se encerraba en su cuarto. No hablaba con Javier,
más que monosílabos. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Quieres cenar juntos? Ya comían. El chavo de 16 años. No sabía cómo procesar que su padre, su héroe, que diseñaba edificios ahora, necesitaba ayuda para ir al baño. Javier intentó trabajar desde casa. Los empleados del estudio renunciaron todos en el primer mes. No había proyectos nuevos. Los clientes existentes cancelaron. Lo sentimos mucho por lo que pasó, pero necesitamos arquitecto que pueda visitar obra. En el proyecto de Polanco lo tomó otra firma. 15 millones de pesos que ya no eran suyos. 3 meses después del accidente, Javier cayó en depresión profunda como pozo sin fondo. No se levantaba de la cama. No se bañaba, a menos que Lorena lo obligara. Apenas comía, admiraba el techo durante horas. Tienes que salir a ver sol, hablar con gente, ir a terapia, rogaba Lorena. ¿Para qué? ¿Para que me vean así? No. Gracias. Y lo que vino después, los 2 años siguientes fueron los más oscuros que un humano puede experimentar sin morir físicamente. 6 meses después del accidente, Lorena llegó tarde una noche. Se sentó en la cama junto a Javier, que veía televisión sin ver. Necesitamos hablar. En el tono era serio en Final. ¿Qué pasa? No puedo más. Javieran, lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado durante 6 meses. Pero no puedo... ¿No puedes qué? ¿Esto? ¿En todo esto? No soy enfermera. No soy terapeuta. No soy tu mamá. Soy tu esposa y ya no siento que lo sea. Siento que soy tu cuidadora y te estoy empezando a odiar por eso. Y me odio a mí misma por odiarte. Javier sintió rabia fría. ¿Me estás dejando? ¿En serio? ¿Después de 22 años de matrimonio? ¿Porque tuve accidente? No te dejo por la silla de ruedas. Te dejo porque tú ya te fuiste hace meses. Estás vivo, pero no estás aquí. No hablas, no intentas. Solo existes y esperas que yo cargue con todo. ¿Qué quieres que haga? Que finja que estoy bien. Que sonría y pretenda que mi vida no se acabó. Quiero que intentes, aunque sea un poco, por Mateo, por mí, por ti. Pero no lo haces. Y yo no puedo salvarte. Solo tú puedes hacerlo. Y no lo estás haciendo. Entonces, vete. Si es tan insoportable estar conmigo, vete. Eso voy a hacer. Me voy a ir a casa de mi hermana. Y me llevo a Mateo, por supuesto. Llévate a mi hijo también. Déjame completamente solo. Javier. John, vete, Jan. No quiero verte. Se fue 2 semanas después. El sonido de la puerta cerrándose cuando se llevó la última caja fue el sonido más solitario que Javier había escuchado en su vida. Su hermano David, 3 años menor, programador freelance, se mudó con él al día siguiente. No te voy a dejar solo. Carnala, no necesito niñeran. No soy tu niñeran. Soy tu hermano. Y me vale madre si quieres que esté aquí o no. Me quedo... Pasfu. Te odio con todo mi ser. David sonrió triste. Me vale. Algún día me vas a agradecer o no, pero al menos vas a estar vivo para odiármelo. Y lo que Javier descubrió en ese centro, lo que conoció ahí, no lo inspiró ni lo motivó. Lo enojó y esa rabia fue exactamente el combustible que necesitaba. El centro era complejo, grande. 50 camas en gimnasio adaptado, alberca terapéutica, terapia física, ocupacional, psicológica en grupos de apoyo, todo diseñado específicamente para personas con discapacidad motriz, y Javier lo odiaba. Odiaba estar ahí, odiaba necesitarlo, odiaba ver a otras personas sencillas porque le recordaban lo que era. Su compañero de cuarto era Héctor Ruiz, en 56 años, parapléjico desde los 42 por accidente de motocicleta, 14 años en silla. Arquitecto también, curiosamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Javier el primer día con tono hostil. Lo mismo que tú, en intentar no morirme de autocompasión y amargura. Héctor no era inspirador tipo superación de película. Era amargado, cínico, realista. Este país es una mierda para gente como nosotros. Las banquetas son chiste. Los edificios son completamente inaccesibles. Los baños públicos son broma cruel. México está diseñado para gente que camina y que le vale madre el resto. ¿Y qué hiciste?
Preguntó Javier con curiosidad morbosa. Nada durante 5 años. Me hundí igual que tú, tomaban, lloraba, odiaba todo. Mi esposa se fue también. Mis hijos no me hablaban. Estaba esperando morirme. ¿Qué cambió? Me cansé de esperar. Y me di cuenta de que México es mierda para nosotros porque la gente que diseña México no está en silla, no sabe que se necesita. Entonces empecé a hacer algo al respecto, como que diseño rampas en baños adaptados, cocinas accesibles, cuartos completos, todo para personas con discapacidad, diseñado por alguien que realmente sabe, porque vive en silla todos los días y te pagan por eso. Si no soy rico, pero gano 25,000 pesos al mes. Es suficiente para vivir y es útil. Y eso hace que valga la pena levantarse. ¿Cómo conseguiste clientes? Boca a boca. Un tipo me pidió que le ayudara a adaptar su casa a IS. Buen trabajo. Trabajo que funcionaba de verdad. Él le dijo a otro que lo necesitaba. Ese a otro. Ahora tengo lista de espera de 3 meses. Y algo hizo clic en el cerebro arquitectónico de Javier. No fue inspiración motivacional, fue pensamiento frío de negocios. Hay mercado enorme completamente desatendido. Y casi nadie lo está atendiendo bien porque casi ningún arquitecto está en silla de ruedas. ¿Y si trabajamos juntos? La pregunta salió de la boca de Javier antes de pensarla. Héctor lo miró con escepticismo total. ¿Trabajar en qué? Exactamente. Estudio de arquitectura especializado en diseño universal y accesibilidad. Diseñado por arquitectos en silla, para personas con discapacidad que nadie más entiende. ¿Por qué yo querría socio? Porque tienes clientes, pero no puedes escalar solo. Yo tengo experiencia en proyectos grandes. En licitaciones, en tratar con desarrolladores, juntos podríamos hacer algo real, algo que cambie las cosas. Héctor pensó durante 5 minutos completos. ¿Cuánto tiempo llevas en silla? 2 años y 1 mes. ¿Y ya estás listo para trabajar? La mayoría tarda 5 años en aceptar su nueva realidad. No estoy listo. Probablemente nunca esté listo, pero necesito razón para levantarme. Y esto puede ser... ¿Tienes capital? No, pero tengo conocimientos en contactos y desesperación. Eso cuenta. Héctor se rió por primera vez. Está bien, probemos. Pero si me fallas, te mato. Y es más fácil matarte, porque ninguno de los dos corre. Y 3 meses después de salir del centro, nacería algo completamente inesperado. 3 meses después de salir del centro de rehabilitación, Javier y Héctor abrieron Acceso Real, arquitectura incluyente en oficina pequeña, en primer piso en Narvarte. 2 escritorios adaptados, 2 computadoras, 2 arquitectos enojados con el mundo, decididos a hacer algo útil, aunque fuera por puro rencor. El primer cliente llegó por recomendación, señora Marta, de 63 años, con esclerosis múltiple progresiva. 5 años en sí, ya necesitaba adaptar su baño. Presupuesto limitado, de 45,000 pesos. Contraté 3 arquitectos antes que ustedes. Todos hicieron baños bonitos, elegantes, pero completamente inútiles para mí. Las barras están en lugares equivocados. La regadera no funciona. El lavabo es muy alto. Gasté 120,000 pesos en total en basura. ¿Por qué eran inútiles?, preguntó Javier. Porque ninguno de esos arquitectos está en silla. No saben dónde necesito agarrarme, a qué altura, con qué ángulo. Diseñan para personas que caminan, imaginando que necesitaría a alguien en silla. Y siempre se equivocan. Nosotros sabemos exactamente dónde van las barras, dijo Javier, mirándola directo. Porque las usamos todos los días. Sabemos la altura precisa del asiento de la regadera, el espacio exacto que se necesita para girar todo, porque vivimos en silla. Diseñaron el baño perfecto durante 2 semanas. Barras en altura exacta de 85 centímetros. Regadera con asiento fijo a 48 centímetros y altura. Lavabo accesible a 76 centímetros, con espacio para las rodillas debajo. Espejo inclinado que se veía desde silla. Piso antiderrapante, pero que permitía rodar fácil. Puerta corrediza de 90 centímetros de ancho. Cuando terminaron la obra 4 semanas después, señora Marta
entró al baño nueva por primera vez. Se quedó callada durante 2 minutos completos, viendo cada detalle. Después lloró. Es la primera vez en 5 años que puedo bañarme completamente sola. Sin ayuda de nadie. ¿Entienden lo que eso significa? ¿Tienen idea? Javier entendió perfectamente. Sí, señora. Lo entendemos mejor que nadie. Esa señora recomendó a otros 5. Esos 5 a 10 más. En 6 meses tenían 20 proyectos simultáneos en baños, en cocinas, en rampas en plataformas, elevadores residenciales. Todo diseñado por gente que entendía necesidad de verdad. A los 8 meses les llegó el primer proyecto grande, desarrollador inmobiliario que quería hacer edificio de departamentos completamente accesibles. Quiero que cada departamento sea habitable para persona en silla de ruedas. Sin adaptaciones posteriores, desde diseño era edificio de 24 departamentos. Presupuesto de arquitectura de 480,000 pesos. El proyecto más grande que habían tenido. ¿Por qué quiere hacer esto?, preguntó Héctor con escepticismo. Porque mi mamá está en silla, y encontrar departamento accesible es imposible. Entonces, voy a construir edificio completo así, y ustedes van a diseñarlo. Trabajaron 6 meses en ese proyecto. Fue agotador, hermoso, frustrante, perfecto. Cada detalle pensado. Puertas de 95 centímetros, pasillos de 120 baños, con espacio de giro de 150 centímetros de diámetro. Cocinas con barras ajustables, closets accesibles. Interruptores a 110 centímetros de altura en todo. Cuando se inauguró el edificio, 17 de los 24 departamentos fueron ocupados por personas con discapacidad. Los otros 7 por familias con personas mayores. Funcionalidad completa para todos. Un año después de abrir Acceso Real, Javier ganaba 35,000 pesos al mes. No era lo que ganaba antes del accidente pero era honesto, era útil. Y por primera vez en 3 años, sentía que su vida tenía razón de existir más allá de simplemente no morir. Lorena y él seguían divorciados legalmente. Hablaban civilmente cuando se encontraban por casualidad. «Te ves mejor», dijo ella un día en Starbucks. «Estoy mejor, no bien. Probablemente nunca bien. Pero mejor, me alegro, Javier. De verdad me alegro. ¿Cómo está Mateo?» «Bien. Estudia primer semestre en Iberon Arquitectura». Curiosamente, Javier sonrió triste. «¿Todavía no quiere verme?» «No, si en ese meses que no pregunta. Pero tal vez, si tú le escribes en esa noche». Javier le mandó mensaje a Mateo. «Sé que no quieres hablarme, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que lo siento por todo, por no ser el papá que necesitabas cuando más me necesitaste. Por hundirme, por alejarlos. Por todo, Mateo no contestó ese día ni el siguiente. Javier pensó que no contestaría nunca. Pero al tercer día, llegó mensaje. ¿Podemos vernos? No prometo nada, pero tal vez podemos intentar hablar. Y cuando se vieron en ese café, cuando Mateo se sentó frente a él por primera vez en 2 años, Javier entendió que la reconstrucción no es momento bonito. Es proceso largo, feo, doloroso, lleno de fracasos. Se vieron en café en Coyoacán, cerca de la Universidad de Mateo. El chavo llegó 5 minutos tarde, nervioso. Javier había llegado 20 minutos temprano, también nervioso. «Hola, hijo, hola». Papá, silencio incómodo que duró eternidad. «Mamá me contó que abriste negocio nuevo con otro arquitecto en CNC. Se llama Acceso Real. Hacemos diseño arquitectónico especializado en accesibilidad. Eso está bien, es importante». Más silencio tortuoso. Mateo tomó aire profundo. «Quiero pedirte perdón». Javier lo miró sorprendido. «¿Tú pedirme perdón? ¿Por qué? ¿Por no visitarte? ¿Por tener vergüenza de ti? ¿Por dejarte solo cuando más me necesitabas? ¿Por ser mal hijo, No eres mal hijo. Mateo, tenías 16 años cuando pasó el accidente. No tenías herramientas emocionales para manejar algo así. Yo tenía 49. Y tampoco las tenía. ¿Cómo las ibas a tener tú? Pero debí estar ahí. Debí apoyarte, y yo debí no hundirme.
Debí ser más fuerte, pero no pude. Y durante mucho tiempo, pensé que eso me hacía débil. Pero la terapeuta me hizo entender que no siempre podemos ser fuertes. Y está bien. ¿Vas a terapia? Sí. Desde hace 8 meses, 2 veces por semana. Es lo único que me mantiene relativamente cuerdo. ¿Te está ayudando? Sí, lentamente. ¿No es magia? Pero ayuda. Hablaron durante 2 horas. Javier le contó sobre el negocio, los proyectos, los clientes, la satisfacción de hacer algo útil. Mateo le contó sobre la universidad, las clases, los amigos, lo difícil que fue explicar por qué no veía a su papá. ¿Podemos intentar de nuevo?, preguntó Mateo con voz quebrada. ¿Intentar qué? ¿Ser padre e hijo? No sé cómo, pero tal vez podemos intentar. Me encantaría eso, más de lo que puedes imaginar. No se abrazaron como en películas con música emotiva, fue torpe e incómodo. Mateo no sabía cómo abrazar a alguien en silla. Javier tampoco sabía cómo recibir ese abrazo. Pero pasó y era inicio. ¿Puedes venir a mi oficina algún día? Me gustaría mostrarte lo que hacemos si me gustaría ver. 3 años después del accidente, Javier había reconstruido algo parecido a vida. No era la vida que planeó, no era la vida que quería, pero era vida útil, vida con propósito, vida que importaba a gente que la sociedad ignora. Acceso Real tenía 5 empleados, 2 de ellos también en silla de ruedas. Habían diseñado 18 edificios completamente accesibles, cientos de adaptaciones residenciales. Su trabajo era mencionado en conferencias de arquitectura, en artículos de revistas especializadas. Los invitaban a dar pláticas. Un día, llegó cliente nuevo. Hombre de 45 años llamado Ricardo. Acababa de tener accidente de carro 6 meses atrás. Paraplegia. Estaba en la fase en que Javier estuvo. Desesperado, enojado, perdido. Me dijeron que ustedes entienden, que ustedes saben lo que es esto en sí, dijo Javier mirándolo directo a los ojos. Entendemos perfectamente. ¿Qué necesita? Todo en mi casa es infierno. Mi vida es infierno. No sé cómo seguir. No sé si quiero seguir. Javier dejó los planos que estaba revisando. Se acercó. Le voy a decir verdad, que nadie más le va a decir porque les da miedo o pena. Va a estar horrible durante mucho tiempo, meses, tal vez años. Va a querer morirse casi todos los días. Su familia va a sufrir. Tal vez no aguanten. Y si no aguantan, no es su culpa ni de ellos. Es simplemente demasiado. Pero también le digo esto, después de lo horrible, si aguanta, si no se mata, si acepta ayuda, aunque la odie, puede haber algo. No va a ser lo que planeó. No va a ser lo que soñó. No va a ser la vida que quería. Pero puede ser algo útil, algo que importa. Y algunos días, eso es suficiente. Ricardo tenía lágrimas corriendo. ¿Cómo aguantó usted? No aguanté solo a mi hermano. No me dejó morirme aunque yo quería. Un arquitecto amargado me mostró que podía ser útil. Y decidí intentar, aunque no quería, porque al final del día, sobrevivir es lo único que podemos hacer. Y algunos días, sobrevivir es suficiente. Y si llegaste hasta aquí, déjame preguntarte algo importante. ¿Alguna vez te pasó algo que pensaste que era el fin, pero resultó ser el principio de algo completamente diferente? Cuéntamelo en los comentarios. A veces necesitamos saber que la vida continúa, aunque cambie de formas que nunca imaginamos. 5 años después de caer desde ese andamio, Javier tenía 54 años. Acceso Real era estudio respetado con 12 empleados, proyectos grandes con gobierno, asesoría para nuevas normas de accesibilidad en Ciudad de México, conferencias en universidades, artículos en revistas internacionales de arquitectura. Héctor y él seguían siendo socios, seguían siendo amargados, cínicos, pero efectivos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Héctor un viernes tomando café. ¿Qué? Que hago mejor trabajo ahora que cuando caminaba, porque ahora entiendo de verdad qué significa diseñar para todos. A Mateo visitaba cada 2 semanas. La relación no era perfecta. Nunca sería como antes del accidente, pero existía y mejoraba lentamente.
¿Vas a venir a mi graduación? ¿En junio?, preguntó Mateo. ¿Quieres que vaya? Sí, papá, realmente quiero que estés ahí. Xavier fue. Primera fila, vio a su hijo graduarse de arquitecto. Y cuando Mateo dio su discurso como mejor promedio, dijo: quiero dedicar esto a mi papá, quien me enseñó que arquitectura no es solo diseñar edificios bonitos, es diseñar mundo donde todos pueden existir con dignidad. Gracias, papá. Javier lloró ahí, en su silla. David, que estaba junto a él, le apretó el hombro. Lo lograste, carnal. Mira todo lo que lograste. No lo logré yo solo. Tú me obligaste a no morirme. Alguien tenía que hacerlo. Un día Javier dio conferencia en UNAM a estudiantes de arquitectura, auditorio lleno de chavos jóvenes que querían cambiar el mundo. Les voy a contar secreto. Empezó. La accesibilidad no es favor que hacemos a personas con discapacidad, es derecho humano básico que les negamos todos los días con nuestro diseño mediocre e ignorante. Yo era arquitecto que nunca pensó en accesibilidad hasta que tuve accidente. Hasta que caí y descubrí que el mundo que yo ayudé a construir durante 20 años es infierno para gente como yo ahora. Entonces, decidí cambiarlo. No por inspiración bonita, por rabia, porque estaba furioso con lo mal diseñado que está todo en sí. ¿Quieren hacer diferencia real? No lo hagan por lástima. Eso es condescendiente y ofensivo. Háganlo por justicia, porque diseñar mundo donde todos pueden existir dignamente no es caridad, es obligación moral básica de nuestra profesión. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién vergas lo va a hacer? Los estudiantes aplaudieron de pie. Varios se acercaron después. Gracias. Nunca había pensado en accesibilidad así. Pues, empieza a pensar, porque algún día, tú, o alguien que amas, va a necesitarlo en sí. ¿Esta historia te llegó? Si algo resonó contigo, dame like y suscríbete al canal. Ayúdame a llevar estas historias a más gente que necesita saber que después de caer, todavía hay camino. Y es por eso que esta historia no termina aquí, porque no quiero contarte historia inspiradora de superación. Esas son mentira. Son propaganda que hace sentir bien a gente que camina, pero que no ayuda a nadie que realmente está sufriendo. Quiero contarte la verdad, que Javier cayó 8 metros cuando tenía 49 años. Que perdió sus piernas para siempre, que perdió su matrimonio, que casi pierde a su hijo, que pasó 2 años queriendo morirse todos los días, que su hermano tuvo que bañarlo como bebé, que intentó suicidarse y falló. No fue historia bonita, no fue inspiradora, fue fea y brutal y llena de dolor que no se va nunca. Su familia no se reunió al final en abrazo perfecto con música emotiva. Su esposa se fue y nunca regresó. Su hijo lo tolera más de lo que lo ama. Las cosas no volvieron a ser como antes, pero Javier reconstruyó algo desde los pedazos rotos. No recuperó lo que perdió. Eso nunca vuelve. Eso está muerto. Pero construyó algo nuevo. Un negocio que ayuda a miles de personas a vivir con dignidad en país que los ignora. Una relación imperfecta, pero real con su hijo. Una razón para levantarse cada mañana, aunque algunos días todavía no quiera. A los 49 aprendió algo que nadie enseña en escuela de arquitectura ni en motivacionales de internet. Que caer no es el fin. Que perderlo todo no significa que no puedas construir algo diferente. Que la reconstrucción no es momento hermoso de inspiración con violines. Es decisión fea que tomas todos los días de intentar aunque no quieras. De levantarte aunque duela. De seguir aunque sea horrible. Y para eso reconstruir después de perderlo todo. Para encontrar propósito en ruinas. Para entender que la vida continúa aunque sea completamente diferente y aunque la odisino hay edad equivocada. Solo hay momento. Y ese momento es cuando decides que aunque todo cambió, aunque nada será como antes, aunque perdiste la vida que tenías, todavía puedes construir algo útil con lo que queda. Nunca es tarde para reconstruir. Nunca estás tan roto que no puedas armar algo nuevo. Nunca estás tan perdido que no puedas encontrar camino diferente. No será el camino que querías, pero puede ser camino que importa. Javier no superó heroicamente su discapacidad como en películas inspiradoras.
La odia hasta el día de hoy. Odia su silla. Odia que su cuerpo no funciona. Odia que perdió su vida anterior. Pero aprendió a vivir con todo eso. Y descubrió que hay miles de personas esperando que alguien que realmente entienda su dolor les diseñe mundo donde puedan existir. Y esa es la verdad que nadie cuenta en historias de superación, que no te levantas inspirado con música épica. Te levantas enojado, han resentido, han amargado con el mundo, pero te levantas y empiezas a construir algo aunque sea feo y imperfecto y nada parecido a lo que soñaste, porque al final, la pregunta no es si vas a caer. Todos caemos, eventualmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te des cuenta de que no te vas a morir? Que vas a seguir vivo y que tienes que decidir entre morirte en vida o intentar construir algo nuevo. Javier eligió construir en no porque era héroe, porque su hermano no lo dejó rendirse, porque un arquitecto amargado le mostró que había posibilidad, porque al final, seguir vivo es lo único que podemos hacer cuando morir no es opción. Y a veces, solo a veces, seguir vivo es suficiente.